Si el coeficiente de fricción entre un bloque y el piso son 0.3 y 0.5, pregunta el ejercicio: ¿qué fuerza horizontal F se requiere para que empiece a moverse un bloque de 280 newtons? Nos hace una pregunta más, que es: ¿qué fuerza horizontal F se requiere para que el bloque se mueva a velocidad constante? En este ejercicio nos indica que un bloque de 280 newtons, vamos a dibujar un pequeño bloque, 280 newtons, se le aplica una fuerza F, ¿sí? Y te da dos coeficientes de fricción que son de 0.3 y 0.5. La primera pregunta te dice: ¿cuál es la fuerza que se requiere para que el bloque apenas empiece a moverse? O sea, no se está moviendo, apenas empieza a moverse. Esto quiere decir que si nosotros tenemos un bloque, este aplica una fuerza, pero aún no se mueve. ¿Por qué? Porque una fuerza de fricción todavía me está deteniendo el movimiento del objeto, ¿sí? Quiere decir que a eso le vamos a llamar fuerza de fricción estática, ¿sí? Pero me está dando dos coeficientes de fricción. Siempre que te den dos coeficientes de fricción, un ejercicio, el de mayor valor será el coeficiente de fricción estático, mientras que el de menor valor será el cinético. Así como lo acabamos de colocar, mu de K será 0.3, mientras que mu de S será 0.5. Esto es cuando el objeto ya está en movimiento, aún siendo a velocidad constante o variación de su velocidad, o sea que lleva una aceleración, y este sería cuando está aún en reposo, o sea, en equilibrio. Ojo, un objeto, aún estando a velocidad constante en movimiento, está en equilibrio. Cuando están en reposo y a velocidad constante, están en equilibrio. Ok, que es este caso, ¿sí? Nos dice que calculemos la fuerza, la primera pregunta, para que el bloque apenas empiece a moverse. Lo primero que vamos a hacer es colocar sus vectores de fuerza. Primero, este bloque intenta o empieza a moverse hacia el lado, vamos a decir, derecho. Por lo tanto, quiere decir que la fuerza de fricción estática, ¿por qué estática? Porque todavía no se mueve, va a empezar a moverse, ¿sí? Va en sentido contrario de ese intento de movimiento que trata de hacer el bloque. Ok, tenemos el peso del bloque que va verticalmente hacia abajo, que es de 280 newtons. Asimismo hay un vector más, que es la fuerza normal que nos hace la superficie, y siempre va a ser esa fuerza perpendicular a la superficie. Por lo tanto, sería verticalmente hacia arriba en este caso. Vuelvo a repetir, siempre es perpendicular a la superficie. ¿Sí? Eso nos dice, cuando hablamos de perpendicular, que tiene un ángulo de 90 grados con respecto a esa línea, vamos a decir, a esa recta que tenemos. Ok, este serían nuestros vectores que están incidiendo sobre ese bloque, ¿sí? ¿Para qué lo colocamos? Podemos trabajar y así, sí, pero a mí me gusta siempre manejárselos aparte en un plano. Vamos a ubicar nuestro plano. Recordemos que un plano está compuesto de dos ejes, que es el Y y que es el X. Y este sería nuestro origen, nuestro punto central, donde todas las fuerzas están aplicadas ahí. Que en este caso sería nuestro bloque. Vamos a colocar nuestros vectores, así como está ahí. Si tú tienes problemas de cómo colocar los vectores en tu plano, puedes señalarlo aquí sobre la figura, y este sería nuestro plano. Este sería el eje Y, mientras que el horizontal sería nuestro eje X. Y si vemos nuestro plano que acabamos de colocar con rojo, F se encuentra sobre el eje X, ¿sí? Vamos a colocarlo de otro color para que se identifique. Aquí tendríamos nuestro vector de fuerza F, ¿sí? Tenemos la normal, este va dirigido hacia arriba, y este sería mi N. Mientras que observamos nuestra figura y mi F de S, mi fuerza de fricción, estaría en el eje de las X negativas. Mientras que el peso siempre va dirigido hacia abajo y serían mis 280 newtons. Así es como nosotros armaríamos nuestro plano.
Una vez ya teniendo nuestro plano y estando seguro de ello, nos vamos a nuestra sumatoria de fuerzas. Ojo, no se está moviendo, quiere decir que está en equilibrio, y si está en equilibrio, la suma de todas sus fuerzas va a ser igual a 0. Es decir, sumatoria de fuerzas en X va a ser igual a 0. Así de sencillo. Y empezamos con cada uno de los vectores. Yo acostumbro moverme en sentido contrario a las manecillas, pero tú puedes empezar con cualquier vector, es una suma, no pasa nada, no se altera. Ok, solo considera bien los signos de cada fuerza. Es decir, empezamos con este. Este vector, si tú te fijas, el vector de F se encuentra sobre el eje de las X positivas, por lo tanto será F positivo, ¿sí? F, si hablo de X, hablo de coseno, y su ángulo con respecto a X es 0, y coseno de 0 es 1, por F, pues me queda F. Eso hablando matemáticamente. Teóricamente, si tú te fijas, está exactamente sobre el eje de las X. Quiere decir que toda esa fuerza, toda esa magnitud se la debe a X, por lo tanto, coloca su magnitud, nada más, así de sencillo. Vámonos al siguiente vector, que es la fuerza normal. La fuerza normal con respecto a X, tú ya te estás dando cuenta que no tiene nada que ver. ¿Por qué? Porque esta fuerza normal se encuentra posicionada exactamente sobre el eje de las Y. Quiere decir que no hace fuerza sobre X, 0 de fuerzas, por lo tanto no la colocamos. O bien, si tú quisieras colocarla, recordemos que los ángulos se toman con respecto al eje de las X y es de 90 grados, por lo tanto sería n coseno de 90, pero coseno de 90 es 0 y todo multiplicado por 0 pues me va a dar 0. Eso está hablando matemáticamente, pero ya empieza a trabajar la parte teórica. Está sobre Y, hablamos de X, nada que ver, no la tomo en cuenta. En este momento pasamos con el siguiente vector, que es el de fuerza de fricción estática. Y si tú te fijas, está en el eje de las X negativas, por lo tanto, le debe todo a X, todo. O sea, sería F de S, sería toda su magnitud. Y esto va a ser igual a 0. Al igual, podrías haber puesto menos F de S coseno de 0. También el ángulo con respecto a X de 0 y coseno de 0 es 1 por F de S, pues te quedaría F de S. En este momento despejas a F, que es la fuerza que estamos buscando, y me dice que va a ser igual a F de S. Este F de S está negativo, pasaría como positivo, ¿sí? Y recordando nuestra fórmula de la fuerza de fricción estática, nos decíamos que la fuerza de fricción estática es igual al coeficiente de fricción estático multiplicado por la normal. Sustituyendo esta F de S en esta ecuacioncita que tenemos, esta igualación que tenemos ahí, nos dice que F, por lo tanto, dado que son iguales, va a ser igual a mu de S por M. Hasta ahí llegamos, ¿sí? Esto es con respecto a la sumatoria de fuerzas en X. Vamos a la sumatoria de fuerzas en Y. Esto va a ser igual a ¿qué? A 0 nuevamente, dado que estamos en equilibrio. Y empezamos ahora nuestra sumatoria de fuerzas en Y con respecto a este sistema. Empezamos con mi primer vector, que es F. Este está exactamente sobre el eje de las X. Hablamos de Y, por lo tanto, lo despreciamos, no lo consideramos. Vamos al siguiente vector, que es la fuerza normal. En este momento tú observas que la fuerza normal está en N, por lo tanto será N positiva, ¿sí? El positivo, vuelvo a repetir, porque está en las Y positivas. Por lo tanto se pone N completo porque le debe todo a N. O bien N, si hablamos de Y, recordemos, hablamos de seno, y su ángulo será 90. Seno de 90 es 1, por N, pues me quedaría N. Esto matemáticamente. Si lo vemos teóricamente, recordemos que está exactamente sobre el eje de las Y. Ok, vamos al siguiente vector, que es F de S, y en este momento observamos que F de S está sobre X, por lo tanto no le debe nada a Y, se desprecia. Y nos vamos con el último vector y observamos que hablamos de Y, y este se encuentra exactamente sobre el eje de la Y, por lo tanto le debe
todo a esa sumatoria de y. Y se pone negativo porque está en el eje de las y negativos. Al igual, si quieres ponerle seno de 90, dado que su ángulo con respecto a x es 90, pero seno de 90 es 1 por 280, te va a quedar 280. Y esto es igual a 0. Ya tenemos la sumatoria de fuerzas en Y, donde nos dice que N va a ser igual a 280 newtons. Esto está negativo, pasaría como positivos. En este momento nos damos cuenta que ya tenemos N y tenemos el coeficiente de fricción estático. Por lo tanto, sustituyendo valores, me queda que F va a ser igual a 0.5, que es el coeficiente de fricción estático, multiplicado por la normal, que vale 280 newtons. Realizando esa operación nos quedaría 140 newtons. Ese sería su resultado, ¿sí? Esa sería la fuerza que aplicamos para que este objeto apenas empiece a moverse. Ok. También nos pide la segunda pregunta, ¿sí? Nos dice, ¿cuál sería esa fuerza F para que el objeto se mueva a velocidad constante si su coeficiente de fricción es de 0.3? Es muy similar, ¿sí? ¿Cuál sería la diferencia? La vamos a anotar. No le hace que hagamos más apuntes, pero que tú entiendas bien el ejercicio. Esto me quedaría igual, muy parecido a lo que tengo aquí, pero este sería F de K, ya no sería F de S. ¿Por qué razón? Porque ya está en movimiento. Y este sería nuestro nuevo sistema, nuestro nuevo plano, ¿sí? Eso vamos a colocarlo en nuestro plano para que tú veas bien las fuerzas. Y este sería mi F, este sería mi normal, y tendríamos también de este lado mi F de K, mientras que en la parte de abajo el peso seguiría en la misma dirección, 280 newtons. Ese sería mi plano, muy similar, digo, la única diferencia será nuestro coeficiente de fricción. Igual hacemos nuestra sumatoria de fuerzas en X y va a ser igual a 0. Ojo, nos dice a velocidad constante. Cuando es a velocidad constante, quiere decir que estamos en equilibrio. Y empezamos con el primer vector y esto sería F positiva. Hablamos de X, le debe todo, así que colocamos toda su magnitud. Con respecto a la fuerza normal, ya lo vimos, está sobre Y, hablamos de X, no tiene nada que ver, o sea, no le debe nada, no la colocamos. Nos vamos al vector de la fuerza de fricción cinética y decimos que está en las X negativas, por lo tanto me quedaría como F de K. ¿Sí? Y finalmente, este se encuentra sobre Y esto sería igual a 0. Despejando de aquí, me queda que F va a ser igual a F de K. Recordando que F de K es igual a mu de K por N. Podemos hacer la sustitución donde me dice que, bueno, para ya no hacer tanto, esto va a ser igual a F. ¿Sí? Y de aquí ya lo podemos seguir. Nos falta el valor de la normal, vamos a calcularla. Y esto lo vamos a sacar con lo que son la sumatoria de fuerzas en Y. Donde esta F se desprecia. Esta F sería, perdón, esta fuerza sería la normal y sería positiva porque está en la Y positiva, ¿sí? Esta F, acuérdense que quedó eliminada porque hablamos de Y y está exactamente en X. Vamos al F de K. F de K también quedaría fuera porque está sobre el eje de las X negativas y estamos hablando de Y, o sea, no le deben nada a Y. Así que se desprecia. Vamos a la fuerza de 280 newtons. Esa sí está sobre el eje de las Y negativas, por lo tanto ponemos el negativo porque hablamos de las Y negativas y colocamos toda su magnitud porque está exactamente sobre el eje Y negativa, ¿sí? Al igual podrías poner seno de 90, pero seno de 90 es 1. Me quedaría los 280 porque está multiplicado por la unidad, donde N sería igual a
280. Este está negativo, pasaría a positivo y tengo mi valor de la normal, ¿sí? Una vez que ya tengo la normal, ahora sí voy a sustituir en lo que es mi f, donde decimos que f va a ser igual a mu de k por n, donde mu de k, si tú te fijas, me la da de dato y me dice que es de 0.3. Y esto está multiplicado por la normal, que ya la encontramos, que es 280, dándome un total de, vamos a tomar nuestra calculadora y decimos 280 por 0.3, dándome un total de 84 newtons, ¿sí? 84 newtons, y este sería nuestro resultado. O sea, quiere decir que ocupamos menos fuerza, ¿sí?, para mover un objeto cuando ya está en movimiento. Y eso tú lo puedes llevar a práctica cuando estás empujando un carro. Al inicio lo estás empujando con mucha fuerza. Cuando este ya empieza a moverse, es menor la fuerza que tú aplicas para su movimiento. Esto es debido a los coeficientes de fricción. Aquí te dejo este ejercicio, analízalo. Es un ejercicio sencillo para relacionarlo con lo que son los coeficientes de fricción, así como los planos y las fuerzas que inciden sobre un globo. Deja tus comentarios, dale like y suscríbete.